Cuando dejé la religión, sentí un gran vacío en el corazón, porque siempre había querido creer en Dios. Yo quería creer en Él. ¿Dónde estabas? Dios mío, todo lo que quería era encontrarte. Me sentía abandonado. Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo. ¿Ha hecho usted el experimento en casa o en la escuela de tratar de mezclar permanentemente agua y aceite? Bien, si lo ha intentado, se dará cuenta que el agua se queda en el fondo y el aceite arriba. Y esto se debe, entre muchas razones, una, al peso molecular de ambos elementos en relación a la gravedad, y la otra sería por estructura molecular. Sería largo de contar, por lo que les voy a dejar un link en la caja de descripciones para que vean que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Pero vamos al grano. ¿Y la psicología cómo ve al fanatismo religioso? Bueno, como el agua y el aceite, exactamente igual. Ahora bien, entendamos qué es la psicología. En sí, la psicología no tiene una definición exacta. Muchos la han considerado como la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Independientemente de cualquier definición, en algo concuerdan, que estudian el comportamiento del ser humano. Para la psicología, el fanatismo religioso es una adicción en forma de creencia a una causa. Esa creencia lo ciega y le genera una distorsión cognitiva. ¿Y qué son las distorsiones cognitivas?, se preguntará usted. Bien, son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Por ejemplo, las personas que padecen depresión tienen una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas juegan un papel sumamente importante. Esto indica que todos estamos expuestos en alguna ocasión de nuestra vida a padecer, a sufrir o presentar algún tipo de distorsión cognitiva. Ahora bien, una persona que está influenciada o manipulada por una secta está más expuesta a sufrir una distorsión cognitiva. Y como comentábamos hace un momento, las distorsiones cognitivas son malinterpretaciones de lo que ocurre a su alrededor. Cuando cumplí 18 años, fui al seminario con la idea de convertirme en sacerdote. Pero lo abandoné. Estaba enojado porque hacíamos las cosas de manera mecánica, como un ritual. Unos años después, comencé a trabajar como consejero en un monasterio en Estados Unidos. Allí trataba a curas alcohólicos. Esto me decepcionó aún más. Me di cuenta de que la iglesia escondía allí a todos los sacerdotes que habían hecho cosas malas. A ver, esta parte no me quedó clara. Lo volvemos a repetir. Todo en lo que siempre había creído era mentira. Unos años después, comencé a trabajar como consejero en un monasterio en Estados Unidos. Allí trataba a curas alcohólicos. Esto me decepcionó aún más. Me di cuenta de que la iglesia escondía allí a todos los sacerdotes que habían hecho cosas malas. Todo en lo que siempre había creído era mentira. Ahora bien, ¿es creíble que una persona con preparación en el campo de la psicología pueda acceder al fanatismo religioso o al sectarismo? Pues según para la secta de los Testigos de Jehová, sí. Existe una experiencia dentro de la página oficial de la JW bajo el tema ¿Qué hacen los Testigos de Jehová para no mezclar la religión y los negocios? Dice lo siguiente, de forma muy textual. Muchas personas con inquietudes espirituales que no confiaban en la religión
se han dado cuenta de que los testigos de Jehová son diferentes. Eso fue lo que le pasó a Tom, un hombre que quería conocer a Dios y que incluso estudió para ser sacerdote, pero terminó por abandonar la religión porque no podía soportar los abusos que veía. ¿Por qué cambió de opinión cuando estudió la Biblia con los testigos de Jehová? Conozca su historia. Y esta misma página nos remite al vídeo que ustedes ya han podido visualizar y escuchar. Como profesor de psicología y orientador, me sentía realizado si, al terminar la clase, había logrado que mis estudiantes aprendieran a pensar por sí mismos, en vez de aceptar sin más todo lo que se les decía. No soportaba las organizaciones que mienten a la gente. Me apasionaba estudiar, pero me faltaba algo. Cuando Tom me dijo que le enseñara la verdad de la Biblia, me sentí intimidado, porque tenía delante a un hombre que era un profesional, un profesor universitario y un psicólogo. Para mí, era un desafío. Tenía un cuaderno lleno de preguntas. Él se sentó a mi lado y me dijo, ¿así que tienes algunas preguntas? Yo le dije, sí, aquí están. ¿Cómo trata esta organización el abuso de menores? ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cómo se controla? ¿Quién lo supervisa? ¿Hay transparencia? Ahí me di cuenta de algo. Siempre me respondía con la Biblia. Esto sí que cambió mi forma de pensar. No era el punto de vista de una institución ni el de una persona. Era la propia palabra de Dios. Es que la verdad, amigos, de las infamias de la Watchtower no se encuentran en la Biblia, sino en los periódicos, en plataformas virtuales sobrias y de buen juicio, en Internet. No fake news, vamos, no noticias falsas, y en la bolsa de valores de New York, en donde está invertido en negocios no tan honorables, es decir, en acciones y con excelentes dividendos. Hagamos una pausa, amigos. ¿Notamos lo que está diciendo este individuo? Y antes de pasar adelante, me gustaría decirles que desde 1980 la ONU dejó de calificar a la homosexualidad como un problema de salud y lo ha considerado como una orientación sexual tan normal como lo es un heterosexual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues por el ejemplo que voy a exponer, solo estoy asentando las bases para que un servidor pueda explicarse. Para iniciar, amigos, es un supuesto psicólogo que, si bien tiene nombre, se llama en su personaje y como tal ficticio es Tom, pero no tiene apellido, lo cual le resta credibilidad a su argumento. Por otro lado, además da clases en una universidad X, es decir, no tiene nombre, no hay ninguna ubicación geográfica. Por otro lado, todo psicólogo es al mismo tiempo un orientador, y de eso no tengo la menor duda. Pero vayamos con el ejemplo. Imagínense que va un estudiante a tratar con él un tema no escolar, sino de algo que le pasa de forma personal, pero que le está afectando a su rendimiento escolar. Sin duda, este hombre, es decir, Tom, estaría dispuesto a escucharlo, puesto que en él recae una gran responsabilidad de orientación para que su rendimiento escolar sea el más eficiente y por consiguiente obtener las mejores notas o calificaciones. Bien, supongamos que ese problema personal del joven se debe a una orientación sexual y estoy hablando sobre un tema de contexto social y de derechos humanos. Si el joven va y le dice a Tom cuáles son sus sentimientos hacia personas de su mismo sexo y que se siente confundido, ¿cómo le podría ayudar este psicólogo, es decir, Tom, al joven escolar? Voy a exponer dos opciones. A sería remitiéndolo a la Biblia y diciéndole que es necesario que cambie ese derrotero de vida porque de lo contrario Dios no lo va a aceptar y por consiguiente tendrá malas notas.
O B, ayudándolo a entender su comportamiento y sentimientos, y si descubre que es gay u homosexual, que se acepte y continúe con sus estudios sin culpa alguna y otorgándole algunas charlas sobre lo normal que es ese comportamiento. Dos puntos importantes, amigos, de esta reflexión. En primera, ningún testigo de Jehová como psicólogo estaría en la disposición mental de ayudar a un joven homosexual a aceptarse, pues de hacerlo así, de forma inmediata negaría en todo momento que tal conducta homosexual sea la más viable y normal. Al contrario, lo satanizaría y terminaría confundiendo más al joven que recurrió a él por ayuda, logrando posiblemente una segura desertación escolar. Por otro lado, ningún testigo de Jehová, salvo por contadas ocasiones en su mente, tendría la convicción de que una carrera escolar sea el camino de satisfacción en cuestión de logros personales y profesionales que pueda seguir un individuo. Por otro lado, amigos, un psicólogo, tal como cualquier profesionista, a menos que no haya aprendido nada en la universidad, es todo menos ciego en relación a ciertos temas. Pero un psicólogo, mucho menos, quien estudió el comportamiento de una persona en relación a sus emociones y a su entorno social. Y estos no pueden omitir el hecho de los modelos de control mental destructivos, tal como es el modelo Byte, del cual un servidor ya ha expuesto en otro vídeo, puesto que son temas que un psicólogo estudia de cajón, es decir, obligadamente, y su relación que tienen con la secta. Que la Watchtower no quiere engañar a sus adherentes, por eso los quiere sin estudios profesionales. Una vez expuse un vídeo que entre más ignorantes, mejor. Fue largo este análisis, pero creo que es demasiado pertinente para entender la falta de cimientos de esta historia, lo que lo hace más una historieta. Me gustaría presentar un vídeo de la entrevista a un psicoanalista de nombre Miguel Perlado de España, quien se encuentra especializado en sectas y quien a su vez escribió un libro denominado Captados. Seguimos hablando de sectas, señores. Tenemos a un psicólogo especializado en las organizaciones sectarias, él es Miguel. ¿Podemos establecer, Miguel, un perfil de las personas que son captadas por las sectas que las hace más vulnerables a la hora de ser captadas? A ver, ni toda la investigación acumulada ni la experiencia en el tratamiento a exmiembros de sectas, en nuestro caso ya de más de 35 años, muestra un perfil único de persona que entra en este tipo de organizaciones. Generalmente la gente de a pie suele pensar, ya era gente con problemas, tiene una personalidad muy dependiente, ya buscaba ese tipo de experiencia, y lo cierto es que en la gran mayoría de los casos esto no es así. Sí que podemos hablar de un perfil más o menos habitual, sin que eso signifique que toda persona que encaje en ese perfil acabará en una secta, y generalmente suelen ser personas idealistas, ingenuas, de buen corazón, de buena pasta diríamos, con ganas de ayudar a los demás, que cuando se meten en un proyecto se meten a piñón fijo hasta el final, que suelen tener un nivel de inteligencia muchas veces por encima de la media general, y suele ser el tipo de joven, y con recursos económicos también a poder ser, porque de eso se alimentan estos grupos. Pero normalmente las personas entran, hombres, mujeres, adolescentes, adultos o ancianos, en momentos de crisis personal, e incluso a nivel social, y luego quizá tenemos ocasión de hablar de ello, también esos momentos son idóneos. Le conozco desde hace apenas 5 minutos a Ferran, pero no sé por qué me encaja usted mucho en el perfil que acaba de describir Miguel. ¿Es así? Sí, sí, es así. Fue captado por los testigos de Jehová cuando era muy joven. Correcto. Lo escuchamos bien, testigos de Jehová. De hecho, yo pasaba en ese momento una crisis, sentía incluso complejo de inferioridad, problemas. Cuando se me predicó, porque esto sí, el testigo de Jehová, es muy raro que uno vaya al Salón del Reino a buscar ayuda espiritual. Más bien era un sacerdote o alguien que allí, porque son lugares un poquito cerrados, ¿no? A mí se me dio un estudio de la Biblia, empecé a ver que me decían, pues oye, tú eres muy inteligente, es que tú, hay que ver, y cómo no te valoran lo listo que eres y lo que, es que eres un hombre capacitado. Crío de 14 años, yo me sentía pues... Usted se vino arriba muy halagado. y de hecho escaló
en la organización, ocupó puestos importantes, ¿no? Ha pasado de ser una de las personas más valoradas, más queridas dentro de los testigos de Jehová, a ser un apóstata. Le han retirado el saludo, ¿no? Sí. Es casi el anticristo en este momento. No, soy un apóstata. Bueno, para los testigos de Jehová, un apóstata no es, como dice la ley, ¿no?, una persona que se aparta. La palabra apóstata es salirse. Un apóstata para los testigos de Jehová es una persona que se ha rebelado. Es una rebelión y por lo tanto alguien que enseña doctrinas falsas. De hecho, tengo aquí, si me lo permite, Sí. una atalaya, que es la revista oficial de las doctrinas de los testigos de Jehová, con fecha 15 de julio del 85, que dice: quizás hasta haya renunciado formalmente a la fe que tenía antes, como por medio de una carta, es lo que yo hice. Por supuesto, la congregación habría aceptado la decisión de él de desasociarse. Pero, ¿cómo habría de tratársele entonces? La misma atalaya brevemente dice, el apóstol Juan estaba diciendo que no deberían ni siquiera saludar a tal individuo mediante un buenos días o un hola. Estamos recibiendo mensajes que dicen: los testigos de Jehová no somos secta. Miguel. Hasta el día de hoy, digamos, la experiencia que tenemos, insisto, con exmiembros, familiares y otras personas que se dirigen a nosotros, es que dentro de la organización continúan existiendo mecanismos rígidos de control de los individuos. Cuando nosotros hacemos un análisis de si un grupo tiene esta dimensión de sectarismo o no, no estamos haciéndolo desde un prisma religioso, es decir, cada uno es libre de creer en lo que mejor quiera creer, es desde el punto de vista del comportamiento de la organización y del grado de control que ejercen sobre los miembros. No olvidemos que los mecanismos de control de una secta no son nada esotérico, ni extraño, ni fuera de lo habitual, lo ejercemos todos y cada uno de nosotros en la vida cotidiana, entidades, empresas, organismos. Es una diferencia de intensidad y sobre todo del daño real o potencial que se puede ejercer sobre los miembros, y los testigos de Jehová controlan la información, controlan la vida de los miembros al mínimo detalle. Hay una política, digamos, de cuando la gente se sale, que es bloquear la comunicación, como decía anteriormente Ferran. Hay una sobreimposición de la doctrina sobre la persona, etcétera, etcétera. Es decir, existen todos unos mecanismos de control que los caracterizan evidentemente como una secta coercitiva. Como pudieron ustedes escuchar, este hombre no fue un predicador común y corriente dentro de la secta de los Testigos de Jehová, pues ocupó un puesto, como ahí le llaman, importante, y es posible que él haya sido un anciano o superintendente de congregación, quien es el equivalente a un pastor de iglesia. Sin embargo, para ese tiempo, él, por causas que no menciona, está siendo considerado apóstata, e indican que para los testigos de Jehová, un apóstata es una persona que se ha rebelado, quien escribió una carta de repudio de fe por ya no compartir las creencias de la secta. Pero de momento eso estaría de más. Una secta es todo aquel grupo o movimiento que exige de sus miembros una dedicación y una devoción que van en aumento y que utiliza mecanismos de control de la personalidad o de control coercitivo para tenerlos controlados, dominados y sometidos, y siempre generando un daño sobre las personas, la familia o la sociedad en su conjunto, y con independencia de sus doctrinas. Lo que define a una secta o una secta destructiva no son sus ideas, por muy raras, extrañas que pudieran parecer, sino más bien sus prácticas, que tienen que ver con niveles variables de abuso. Entonces, ¿es posible que una persona quien tiene conocimiento en el campo de la psicología y que sabe de los peligros de la disonancia cognitiva, es decir, dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias, y sobre el tema del fanatismo religioso o radicalismo, y por qué no decir sobre el tema de la distorsión cognitiva, incluso sobre la manipulación de control mental, como lo es el modelo Byte, pueda, desee y quiera acceder a vivir una vida llena de efectos y control negativos antes expresados? Las historias fallidas dentro de la JW persisten al dar datos incompletos, nombres sin apellidos, sin lugar de procedencia, creando a personajes imaginarios o ficticios, recayendo una y otra vez en mentiras como parte del sistema temible y de horror pedagógico de enseñanzas. Como siempre digo, amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto?
pues favor de dejarme sus comentarios, su like, si consideran que esta información es de valor y sobre todo su suscripción. Pues nos estamos viendo en la próxima, amigos.